Bona tarda, benvinguts. Moltes gràcies als que heu vingut perquè, en fi, és un temps en què gairebé és una heroïcitat fer aquestes coses i, per tant, us agraeixo molt que estigueu presents per moltes raons, perquè, en fi, evidentment m'agradaria que això pogués estar ple, però ja sabem que no pot ser, però almenys que ens trobem uns quants, no? I no quedi tot en la distància de les pantalles que avui ho determinen, gairebé tot. Avui parlarem d'un tema que, evidentment, és d'actualitat, les regles del contagi. Del contagi, evidentment, això ens porta directament a l'epidèmia, però també és veritat que la persona que m'ha invitat avui, Adam Kucharski, ha utilitzat l'estadística, la bioestadística, però també l'estadística en general, per estudiar els contagis en moltes dimensions. Els contagis del tipus del que ens trobem ara, els contagis infecciosos, però també els contagis de les idees, de les falsetats, de les mentides, tantes formes de contagi que circulen en un món cada vegada més lligat, cada vegada més integrat. Per parlar d'això, com us deia, tenim Adam Kucharski, un investigador de Londres, professor associat del Departament d'Epidemiologia d'Enfermetats Infeccioses de l'Escola de Medicina Tropical de Londres, que té, malgrat que és molt jove, una llarga trajectòria a partir d'una experiència de malaltia personal, del virus del Zika. Té una llarga experiència amb aquest treball i s'ha dedicat d'una manera sistemàtica a això, a l'estudi estadístic de les epidèmies. Aquest és, doncs, el tema d'avui. Evidentment, donada la meva indubtable incompetència amb aquesta matèria, he demanat a en Tomàs Marquès que ens acompanyés perquè les preguntes tinguin sentit de veritat i no el sentit aproximatiu que els hauria hagut de donar jo. En Tomàs Marquès ja el conegueu, ha treballat amb nosaltres moltes vegades, és un puntal d'aquesta escola i doncs això li agraeixo molt que hagi acceptat venir. Ell és biòleg evolutiu, dirigeix equips de recerca a la Universitat Pompeu Fabra i és una persona molt coneguda en el camp aquest de la investigació biològica. I per tant, gràcies per haver acceptat estar amb nosaltres avui i participar una vegada més conjuntament d'aquestes feines nostres. Gràcies, Tomàs. I ara ja és el moment d'Adam Kucharski. Li podem donar pas? Hello. Hello. Endavant. Okay, thank you. Muy bien, gracias. Gracias por estas palabras tan amables de presentación. El contagio está donando forma a nuestras vidas actualmente. Y hablaré sobre las distintas formas de contagio que podemos ver. Mis estudios y mi experiencia es en las enfermedades infecciosas, pero yo he estudiado muchas formas de contagio y mi interés principal en el contagio que va más allá de las enfermedades empezó ya hace muchos años. Yo empecé con un juego en el año 2014. Un juego de bebidas con alcohol. Empezó en Australia y luego vino a Europa. La idea del juego es tomar una cerveza y luego desafiar a alguien para que haga lo mismo. Y luego alguien acepta el desafío con alcohol y así sucesivamente. Y nos preguntamos qué ocurriría con la población con este juego y cuán rápidamente se difundiría. Lo que me interesaba era que, a diferencia de una enfermedad en que a menudo es difícil entender cómo algo se transmite, para este juego de desafíos, que se llamaba la regla, quedaba descrita como parte del juego mismo. Es decir, la gente tenía que nombrar a dos otros y tenían 24 horas para hacer el desafío. Dos piezas clave de información, por lo tanto, la cantidad de transmisión y el tiempo, la escala de tiempo en el juego. Y en particular esa información sobre cuántos nombramientos hay
Es decir, por cada persona que juega, ¿cuántos más podrían hacerlo? Es un valor que se ha convertido en algo muy común, particularmente este año. La gente se ha hecho consciente de esto. Y esto se llama la cifra de reproducción. Esta cifra mide cuánta transmisión se hace en cada ocasión. Lo llamaremos el número R y nos da una manera de distinguir entre distintos tipos de brotes. Por ejemplo, si tenemos una cifra inicial de casos y luego si tenemos la cifra R por encima de 1, esperaríamos ver un aumento con el tiempo, es la línea, la curva azul. Si tenemos una R igual a 1, entonces la infección quedaría igual, porque cada caso genera el mismo número de infecciones de promedio. Pero si es menos de 1, entonces vemos que cada caso genera menos infecciones y por lo tanto veríamos un declive en el brote con el tiempo, la curva verde. Bien, lo que podemos hacer en algunos casos es calcular esta cifra directamente analizando cómo se difunde el brote. Esto es muy difícil porque no vemos ese momento en el que se produce la infección, pero existe en un juego en línea, esta información es pública. Por ejemplo, en el año 2014 teníamos el desafío del cubo de hielo. Había muchas celebridades que se nombraban las unas a las otras para lanzarse agua desde un cubo. Y la cadena de transmisión así continuaba. Si analizamos los datos sobre el número de personas famosas que habían hecho nombramientos para realizar el desafío, podemos empezar a ver la difusión, la velocidad de difusión de la transmisión. En este caso la R era igual a 1,4, es decir, que no todo el mundo hacía el desafío y algunas personas acabaron transmitiendo más que otros. En general, las personas, mientras más famosas eran, más transmisión generaban. Pero nos da una idea de analizar lo que esperaríamos que ocurriría con estos datos. Si las reglas del juego fueran que la gente tiene que nombrar a 2, la pauta sería similar a lo que esperaríamos. Pero, por supuesto, no se trata únicamente de cuánta transmisión se produce, no se trata únicamente de la R. También dependerá de la escala temporal a la que nos estamos refiriendo. Y esto lo podemos hacer utilizando una cosa que se llama el intervalo de serie, que mide el tiempo entre que una persona se infecta y cuánto tiempo pasa antes de que infecte a otras personas. En el desafío podríamos pensar en términos como, por ejemplo, que alguien se lanza el cubo de agua sobre sí mismo, hace un vídeo, lo coloca y luego otra persona lo hace. Eso forma parte de la regla del juego. Y tendríamos que esperar, por ejemplo, 24 horas a que alguien hiciese este desafío. Esto significa que en el número de reproducción R podemos asimilar lo que ocurriría con el tiempo. En este ejemplo, si la R es igual a 2 y el intervalo de serie son 24 horas, entonces, digamos que empecemos con una persona. Después de un día, después de 24 horas, tendríamos ya a 2 personas, dos adopciones del desafío, más 2, y veríamos este crecimiento con el tiempo. Pero, por supuesto, no todo el mundo en el mundo aceptaba el desafío y no todo el mundo hacía nombramientos. Y la razón es que con el tiempo el número de personas susceptibles disponibles aumenta. O disminuye. Si al comienzo todo el mundo dice sí, o todo el mundo es susceptible, bueno, entonces podemos ver que si no todo el mundo lo hace, la cadena de transmisión empieza a desacelerarse. Y esto nos da una idea de lo que ocurriría. Podemos hacer una simulación para analizar cómo esta cifra podría aumentar. Y cuando la gente lo hace y se aburre, bueno, pueden declinar la invitación. Y podemos ver que en algunos días podemos predecir la forma muy estrechamente de la curva. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, una tendencia popular, tenemos un nombramiento en que la gente pues cuelga su vídeo y luego tenemos otro juego en el que la gente cuelga lo que hacen en su Facebook, en su cuenta de Facebook, por ejemplo. En todos estos casos podemos observar que se trata de un brote muy breve, porque la escala temporal es muy rápida. Y realmente, si volvemos
a este juego de los desafíos, podríamos decir, a ver, ¿cuán rápidamente se puede difundir esto? Cuando yo hice, en aquel momento, yo hice la predicción de que esto desaparecería rápidamente. Y yo basé mi predicción justamente en esta cifra. Y esto es la utilización de las matemáticas para entenderlo. Porque podemos tomar la información que tenemos sobre esto y podemos simular el tipo de epidemias que podríamos esperar. Pero claro, un modelo siempre es una simplificación. Puede ser útil, pero no es exactamente lo mismo que la realidad. Cualquiera que tenga una opinión sobre una cuestión utiliza un modelo de una manera o de otra, porque lo que hace es asumir algunas presuposiciones en base a lo que saben sobre la epidemia. Y luego lo que hacen es extraer conclusiones en base a estas presuposiciones. Y el beneficio de un enfoque matemático es que simplemente podemos hacer esto, pero con una mayor lógica y una mayor estructura, que no sencillamente emitir una opinión. Lo que nos permite hacer es comparar lo que pensamos que está ocurriendo con la realidad que vemos, que observamos. Un ejemplo de esto es del año 2009. Tuvimos la pandemia de la gripe porcina. Esto es una pandemia en el Reino Unido. Y vemos una pauta de 2 picos. Y si analizamos esta gráfica, podríamos pensar qué estuvo ocurriendo en el verano. Esta pandemia de fiebre porcina era mucho más, digamos, susceptible de ser contagiada entre los niños. Y esto significa que cuando había vacaciones de verano, simplemente vemos un declive durante el verano. Y luego, durante el resto del año académico, tenemos puntas. Tenemos unas segundas vacaciones en noviembre y volvemos a ver un declive del contagio de esta enfermedad. Lo que observamos también es cómo los contactos sociales durante este periodo se reducen y podemos también ver cómo esto consideramos que afecta a la transmisión y analizar y comparar los datos. Y vemos lo que significa el contacto social para la transmisión y encaja perfectamente con el modelo matemático y con los datos que utilizamos. O sea que más que simplemente ver pautas, este enfoque nos permite entender cómo el comportamiento puede estar influyendo el proceso de transmisión. Si tenemos esta situación en la que algo se está difundiendo muy rápidamente o menos rápidamente, ¿qué significa esto para los otros tipos de contagios? Hemos analizado el juego de los desafíos, hemos analizado la pandemia de la fiebre porcina y luego podemos utilizarlo también para toda una serie de cosas. Aquí tenemos una gráfica en la que en la línea horizontal tenemos el número de reproducción, es decir, el valor R, que mide la velocidad de transmisión, y luego en la parte superior tenemos la escala temporal en el eje vertical de la transmisión. Y los acontecimientos o tipos de contagio que se producen en la parte inferior derecha ocurren muy frecuentemente. Hay mucho contagio y una persona infectada se hace infecciosa muy rápidamente. Y aquí tenemos en la parte superior izquierda poco contagio y se necesita mucho tiempo para que ocurra. Y podemos empezar a presentar distintas formas de contagio. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas enfermedades familiares. Tenemos el COVID-19, tenemos la fiebre porcina y la viruela. Y aquí tenemos otras 2. El SARS, que es el virus del Oriente Medio, antes del COVID-19, y el HR1, ambos están por debajo de 1 como cifra de reproducción. O sea que no lo llamamos una pandemia, sino que vemos que hay una cierta transmisión. Y entonces podemos empezar a analizar el contagio digital, los juegos, como por ejemplo el juego del desafío. También podemos analizar cosas como compartir un contenido popular en Facebook. Aquí en la parte derecha tenemos distintos tipos de contactos de Facebook. Por ejemplo, el juego del desafío, el juego de los nombramientos. Son contactos en los que las personas cuelgan algo en su cuenta de Facebook y luego
tenemos esto en comparación a lo que pondrías de manera normal en tu cuenta de Facebook. Y luego tenemos los correos electrónicos que causan muchas epidemias. Esto es en una empresa en el que, de promedio, se difunde a menos personas que había anteriormente y se necesitan simplemente unas pocas horas para su difusión. Y lo que hace que el contenido en línea sea muy distinto es la velocidad. El número de reproducción es muy similar a la gripe o al COVID-19, pero la velocidad y la escala temporal realmente es muy distinta. Por cosas como, por ejemplo, en Estados Unidos, los acontecimientos, digamos, de disparos en Chicago o en otras ciudades de Estados Unidos es similar. Los brotes de violencia, podemos ver la brecha entre unos disparos y luego la respuesta a esos disparos algunos meses más tarde y cómo evolucionan con el tiempo. También podemos analizar cosas como la innovación. Por ejemplo, estos son distintos conceptos de la física y esta es la transmisión que es seguida en la investigación académica. Y podemos ver que algunos son altamente contagiosos, pero se necesita de tiempo académico para publicar un artículo, lo cual significa que la escala temporal es mucho mayor para ciertas formas, que en comparación a otras formas, digamos, de contagio biológico. Lo que podemos hacer lo que nos permite hacer es entender qué aspecto pueden presentar los brotes y también qué factores son importantes a la hora de conducir este brote. ¿Es la escala temporal o es la cifra de reproducción? Y a la vez, ¿qué inputs tiene el valor de reproducción si, por ejemplo, llega a 2 o a 10? Bien, existen 4 factores básicos que influyen el valor de R. Y para entender cómo se puede producir la transmisión, ayuda a pensar en alguien que es infeccioso. Si tú tienes un virus, por ejemplo, ¿qué influye en lo que a cuánta gente contagias? Primero, depende de cuánto tiempo has tenido la infección. Mientras más tiempo seas infeccioso, más infectarás a personas. También dependerá de lo que haces. Si estás en una situación de infección, ¿tienes muchos contactos sociales o no? También dependerá de lo que hagas durante estas interacciones sociales. Por ejemplo, ¿estás dentro, en un ambiente cerrado, o estás fuera, al aire libre? Y finalmente, por supuesto, dependerá de si las otras personas en ese acontecimiento social son susceptibles o no a tu infección. Y podríamos llamar a estos 4 factores, yo los llamo los DOTS, que es un acrónimo en inglés que significa puntos. La duración es la D. La O es oportunidades de contacto social. La probabilidad de transmisión es la T. Y luego la susceptibilidad global o proporción de personas susceptibles en una población es la S. Y si multiplicamos estos 4, obtenemos el valor de R, en la cifra de reproducción. ¿Qué significa esto? Significa que si tienes digamos, el doble de probabilidad de transmisión, el número R aumenta. Y si puedes reducir la susceptibilidad a la mitad, entonces podrías esperar que la cifra de reproducción disminuya. Y podemos analizar distintas formas de contagio y utilizar este principio para entender cómo podríamos intentar controlarlo. Por ejemplo, si analizamos algo como la situación de la pandemia del COVID-19 y las distintas medidas que afectan distintos componentes de la cifra de reproducción. Por ejemplo, el aislamiento, en el que las personas enfermas se quedan en casa. Esto reduce efectivamente la duración de su infecciosidad, porque cuando están en casa, pues no pueden salir y infectar a otros. La distancia social, la reducción de la capacidad. Cuando reducimos el valor O, es decir, las oportunidades, y cuando las personas llevan mascaretas o reducimos la transmisión, por ejemplo, en comparación a si alguien está en un vagón del metro o en un sistema público de transporte, pero la máscara reduce esa posibilidad. Y luego, probablemente próximamente tenemos una vacuna que reducirá esa susceptibilidad. Incluso si hay contactos sociales, esto significará que no habrá transmisión y podremos entonces reducir la R. Ideas similares se pueden aplicar al contenido en línea. Por ejemplo, si algunos de las redes sociales en línea
como ejemplo, algunos factores pueden influir su transmisión. La duración podría ser la visibilidad del contenido. O sea, si alguien está en el punto álgido de su perfil, con una visibilidad enorme, esto puede aumentar la duración de su influencia sobre otros. Y evidentemente también esto dependerá de las conexiones sociales, cuántos seguidores tienes. Esto puede crear más oportunidades de transmisión. También dependerá de las probabilidades de transmisión, es decir, las características del contenido. Están compartiendo algo que, por ejemplo, transmite una reacción emotiva o emocional muy fuerte y algo que te impulsa a compartirlo, porque la gente pues valora mucho la nueva información. Es la S de la susceptibilidad del público, es decir, porque si algo es falso, por definición, será nuevo, será innovador y la gente querrá compartirlo. Y finalmente, la susceptibilidad, como decía, del público en línea puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, la información sobre los virus quizás no era demasiado contagiosa el año pasado. La gente no era tan susceptible como lo es actualmente a la información sobre los virus. La gente ahora está sedienta de información sobre el COVID-19. Y esto, por lo tanto, cambia las características de lo que podría ser popular en línea. Pero, por supuesto, estos valores no son fijos. Si hablamos de la cifra de reproducción, tenemos estimados o cálculos de lo que podría ser anteriormente, pero con el tiempo puede cambiar porque cada uno de estos 4 factores, la duración, las oportunidades, la transmisión y la susceptibilidad, puede cambiar y el número R varía. Y esto lo vemos, por ejemplo, con el COVID-19. En la parte izquierda de la pantalla tenemos algunos cálculos recientes para España en base a toda una serie de casos durante los últimos 2 o 3 meses. Y podemos observar que varía entre +1 y -1, en que tenemos crecimientos, subidas y bajadas. Y esto afecta lo que vemos en términos de nuevas infecciones. Estos son datos que indican el porcentaje de personas que se mueven en Barcelona en comparación a lo habitual. Y esto parecería sugerir que las oportunidades de transmisión están variando porque la gente tiene menos contacto con el tiempo. A veces, cuando hablamos de la epidemia, en particular, lo que ocurrirá a continuación puede ser muy difícil de comunicar. El hecho de que podemos cambiar el curso de una epidemia. A veces las personas piensan en las epidemias como si se tratase del parte meteorológico, del tiempo. Bueno, y la gente piensa, bueno, es un problema, pero no podemos hacer nada al respecto. Y esto puede hacer que sea muy difícil comunicar lo que ocurrirá. Y a menudo puede reducir, por ejemplo, los escenarios o las preguntas. Al comienzo de la pandemia del COVID-19 vimos este desafío. Teníamos titulares como estos. En Madrid, Ayuso sobre el coronavirus. Se va a contagiar el 80% de la población y a la mayoría no le va a pasar nada. Hombre, esto dependerá de las medidas de control que se tomen. Tendríamos que añadir esto como aclaración. Es decir, que esto es lo que podemos esperar si se toma algún tipo de acción. Si no se toma ningún tipo de acción, no será esto lo que ocurrirá. Y se hacían muchas predicciones al comienzo de la pandemia, que evidentemente no necesariamente se produjeron porque la gente cambió su comportamiento. Si tú, estás haciendo un parte meteorológico y dices, vendrá una tormenta, el hecho de que lo anuncies no cambiará la tormenta. Pero en el caso de una pandemia, si lo anuncias y pides cambios de comportamiento, esto puede cambiar el rumbo de la pandemia. Y por lo tanto, es una interpretación distinta la que tenemos los académicos a menudo en relación, por ejemplo, a otros aspectos de las predicciones. Pero, por supuesto, no se trata únicamente del comportamiento lo que cambia el número de reproducción. También puede cambiarlo el virus mismo, y esto es algo que vemos mucho más, o que hemos visto mucho más en la última semana. Hemos visto evidencia emergente en el Reino Unido de que hay una nueva...
el virus ha mutado y ahora pues tenemos un virus que se propaga más rápidamente. Algunas cepas tienden a ser más dominantes que otras. Y aquí lo que vemos es que quizás el comportamiento no haya cambiado demasiado los escenarios, pero la transmisión sí. Y dependerá de los componentes del número de reproducción. Si el comportamiento no cambia, bueno, y está cambiando el número de R, bueno, algo más está cambiando. Y en Sudáfrica, por ejemplo, vemos una nueva cepa de COVID-19, dice el ministro de Sanidad. Y no se trata únicamente del virus que cambia su velocidad de propagación. En 2002-2003, SARS apareció en pequeños clústeres de infección, pequeños focos de infección, y un cálculo parecía sugerir que el número R era de 0,8 a finales de 2002 y aumentó a 2,7 en la primavera de 2003. Quizás esto se debía en parte al comportamiento de la población, que este virus, en comparación a cuando llegó este virus, pero también podría ser que el virus original experimentó algún tipo de mutación y ha producido una cepa nueva que pues tiene un efecto mayor en la población humana. Y no son solamente las enfermedades infecciosas las que pueden tener este tipo de mutaciones. Esto apareció hace poco. Dice, nadie debería morir porque no se pueda permitir un cuidado sanitario. Y nadie debería entrar en bancarrota porque está enfermo. Si estás de acuerdo, por favor, coloca esto como eslogan en tu perfil durante el resto del día. Esto se hizo muy popular y era muy ampliamente compartido en Facebook. Pero luego, 1 de cada 10, digamos, posts sufren una mutación. Al igual que los virus, algunos de los cambios hacían que el mensaje fuera más contagioso. Por ejemplo, alguien dijo, yo pienso que se lo hacía más personal. Y esto ayudó a aumentar su transmisión, su propagación, la propagación de este mensaje. Pero también se produjo otra mutación de este mensaje que circulaba, añadiendo una frase adicional. Solo somos tan fuertes como el más débil de nosotros. Y luego se produjo otra mutación también en el mensaje a medida que se propagaba, que le proporciona mayor detalle sobre el mensaje. Decía, en vez de el resto del día, decía durante las próximas 24 horas. O sea que proporcionaba una indicación clara de la escala temporal. Y estas mutaciones son muy comunes en el contenido en línea. En general no es una cosa única, sino que a menudo observamos mutaciones o correcciones que con el tiempo consiguen atraer mayor atención. Y en particular, los foros en línea pueden ser casos muy comunes de esto. Es como un laboratorio para este tipo de contenido en línea. Porque mirad, se trata de mutaciones, una enorme cantidad de mutaciones que ocurren y las más exitosas y las más prominentes son las que son más contagiosas, las que se propagan más rápidamente son las que son más compartidas. Y voy a daros un ejemplo reciente de todo esto. Durante las elecciones norteamericanas de este año, un tweet, digamos, un mensaje desconcertante de uno de los tweets de Trump. Uno de los equipos de datos en Estados Unidos habían cometido un error en la base de datos y antes de colgar este mensaje, alguien había visto que la versión actual de lo que estaba en los datos no tenía sentido alguno. Alguien dijo en un foro en línea que el mapa no tenía sentido. Eso fue por la mañana. Muy rápidamente alguien lo colgó esto en Twitter. Y pasó de decir que el mapa tiene un aspecto extraño a decir que había algo que estaba ocurriendo en las elecciones.
Es decir, que se estaba produciendo un problema en las elecciones. Y luego, poco tiempo después, varias personas prominentes implicadas en las elecciones norteamericanas empezaron a compartir esto en Twitter. Estos eran influencers políticos. Y en la tarde, esto fue retuiteado por Trump mismo. O sea que este mensaje que fue de alguna manera detectado en este foro en línea oscuro, vemos cómo se producen cambios en el tipo de palabras que se utilizan y cómo acaba siendo un mensaje del presidente ampliamente difundido. Y esto ocurre muy a menudo con los contenidos. Algo de repente se hace popular y pasa por este proceso de alcanzar cada vez públicos más amplios. Otro ejemplo me remite al año 2012, en que el bosón de Higgs, que es esta partícula que fue descubierta, los rumores empezaron con el hecho de que el descubrimiento se había hecho del bosón de Higgs. Y estos son los datos cuando empezó el rumor. Cada punto representa a alguien en Twitter. La línea refleja si alguien lo ha retuiteado a otra persona. Y lo que podemos observar aquí es que había personas en que, por ejemplo, alguien colgaba algo y era retuiteado por otra persona. Y tenemos dos acontecimientos que se están propagando muy rápidamente, que una cosa ha sido retuiteada por muchas personas. Y es muy común en el contenido de Twitter. La mayor parte de los tweets, nadie los comparte y nadie hace con ellos absolutamente nada. Y es una fracción muy, muy pequeña de personas que retuitean, lo que genera casi toda la atención. Esto significa que los puntos se pueden amplificar por algunas personas. Y esto puede marcar una diferencia enorme en la transmisión, en la propagación. Por ejemplo, cuando estamos en un foro en línea, esta es una manera que tiene el contenido de pasar de los márgenes de Internet hasta el centro mismo del Internet. Y esto también lo vemos con las infecciones. Por ejemplo, con el COVID-19. Estos son datos de Hong Kong, de la transmisión en Hong Kong. Vemos distintos clústeres. Empieza con alguien que se infecta de COVID y las flechas indican cómo se produce la transmisión. En estos aquí tenemos tres brotes. A la izquierda tenemos esto en la parte superior y luego otro clúster en medio. No hay infección. La infección en esta base de datos no se propagó. Tenemos una pequeña proporción, en este caso más o menos un 20%, que generó el 80% de la transmisión total. O sea que la superpropagación puede ser muy importante de promedio. Y tengo dos características fundamentales. La superpropagación se produce y hace que es más difícil que el brote comience en primer lugar. Porque si la mayor parte de las personas no lo propagan a otros, no hay una única infección que se introduce en algún lugar. Es más probable entonces que no lo propagarán a otras personas. Por ejemplo, los datos de Nueva Zelanda sugieren que solo aproximadamente el 20% de los primeros casos que llegaron a Nueva Zelanda de COVID-19, de hecho, generaron transmisión. Es decir, que pasó a más de una otra persona. Esto significa también que, además de que, digamos, el brote no despegue, entonces se reduce muy rápidamente. Por ejemplo, vemos aquí que aquí había unos niveles muy bajos de casos durante el verano y después dos acontecimientos de superpropagación. Pasamos de pocos números a unas cifras de casi 100 al día. Esto hace que la transmisión sea más frágil. Al inicio quizás no, pero cuando lo hace tienes un problema mucho peor muy rápidamente. Además de entender estos procesos de transmisión, también tenemos que pensar en qué es lo que está influyendo el brote. Cuando hablamos, por ejemplo, de los DOTS y las distintas formas de transmisión, tenemos que ser muy cuidadosos
de que no culpemos a un factor más que a otro. Por ejemplo, ha habido ejemplos históricos de infecciones transmitidas sexualmente y en la que la población que es estudiada, los periodistas culpan las oportunidades y dicen: estas personas tienen este virus porque tienen muchos más contactos sexuales que otras personas. Son gente promiscua y por eso están contagiados y por eso lo propagan. A comienzos de los años 80, en el caso de la gonorrea, en que una comunidad tenía una tasa muy elevada de gonorrea, encontraron que no era de hecho la O de oportunidades lo que estaba llevando el brote, sino que era la D, era la duración, porque estas personas no tenían acceso a cuidados sanitarios y no estaban siendo tratados rápidamente y estaban siendo infecciosos más tiempo del necesario. Y esta es una parte clave de cualquier brote, porque si la gente culpa la O de oportunidades, no van a detener el brote, porque no están identificando el factor que está conduciendo la transmisión. Y esto lo vemos en el caso de COVID también. Si analizamos las dinámicas del brote inicial, por ejemplo, si analizamos cómo el virus se propagó, y esto se basa en datos genéticos, observamos que se produjeron algunas transmisiones tempranas de la China hacia Europa y los Estados Unidos. Aquí tenemos la ruta que fue de Wuhan a Seattle en enero y después de Shanghái a Múnich. Y no eran grandes brotes, porque como he dicho, la superpropagación significa que es menos probable que sea así. Pero vemos la correa de transmisión establecida. Uno ocurrió por un vuelo directo y la otra por un vuelo indirecto. Y esto es fundamental, porque incluso si los Estados Unidos hubiesen cerrado sus fronteras con la China, todavía puedes tener un vuelo de China a Italia y luego de Italia o de Europa en general a Estados Unidos. Y lo que actualmente estamos viendo con la nueva variante, con la nueva cepa, es que todo el mundo se está concentrando en el Reino Unido actualmente, pero tenemos que ser conscientes de que otros países quizás también tienen estos brotes. Lo que pasa es que todavía no han sido detectados. Y la red global está totalmente interconectada. Esto es antes del COVID. Seguramente ahora tiene un aspecto muy distinto. Pero podemos observar esta idea de cómo las cosas se propagaron desde China. Y cerrar las fronteras de la China, de un país específico, pues no tiene sentido en una red tan espesa como la que vemos aquí. Tenemos una función biológica. Incluso, por ejemplo, en el caso de una crisis financiera, pueden existir algunas relaciones muy sencillas entre dos individuos. Es la red, no los individuos. Y esto crea muchas oportunidades para que se produzca el contagio. Y en particular, tenemos dos características de las redes que son muy importantes. Si tenemos algo en el que tenemos lo que llamamos una red conectada, en que hay una conexión entre un individuo y todos los otros individuos finalmente, esto permite que la conexión o que el contagio se propague todavía más, porque cualquier red individual podría verse expuesta finalmente. Por otra parte, si tenemos una red rota, que es similar a algunos de los aspectos del mundo actualmente, ya hay algunas partes de la red en que no se pueden infectar porque simplemente no están conectadas con nadie. Ya. Esta es una de las características importantes, es decir, hasta qué punto están los individuos conectados. Otra es que hay bucles en la red. Por ejemplo, un individuo en la red, ¿cuántas maneras tiene de estar conectado con otra persona? Y esta es una dimensión de lo que ocurría anteriormente con la China y que los casos se propagasen globalmente. En muchos casos, los Estados Unidos, por ejemplo, no están conectados con la China en una única ruta, sino que están conectados de otra manera. Y hay muchas maneras en que esto se puede contagiar. En el año 2008 hay cosas similares con la crisis financiera. Los bancos tienen muchas conexiones y lazos escondidos u ocultos que hacen que se infecten. Y finalmente, es por esta razón que es muy importante, creo yo, utilizar estos enfoques, estas aproximaciones, porque el contagio no siempre es evidente. No siempre es obvio. Pueden haber conexiones ocultas, pueden haber conexiones inesperadas, pueden haber virus que pensábamos que estaban haciendo una cosa y de hecho de repente empiezan a hacer otra cosa. O sea, para poder
realmente controlar el contagio, tenemos que entender cómo funciona, tenemos que entender, y para poder entenderlo, tenemos que conocer las reglas que se aplican a la propagación que observamos. Y con esto acabo mi presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Adam. Muchas gracias por esta presentación. Ahora toca tú, Tomás. Adam, thank you so much. Muchas gracias, Adam. Ha sido muy interesante escucharte. Tengo algunas preguntas que formularte. Si te parece bien, bueno, más que preguntas son interacciones. Es una conversación la que quiero mantener contigo. Algunas de ellas son puramente técnicas. Porque creo que cuando hablamos de la cifra R, del número R, todo el mundo lo utiliza actualmente en la calle. Ahora bien, existen, desde un punto de vista matemático o estadístico, cosas... A ver, está muy bien revisarlas y entender algunos aspectos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí realmente me preocupan, y no sé si podrías comentarlo, es la incertidumbre, la incerteza. Sé que las matemáticas es una ciencia exacta, pero la epidemiología o este tipo de bioestadísticas, ¿cómo tratan la incertidumbre? ¿Cómo tratan la información que falta o directamente las mentiras? Es decir, ¿cómo tratas esto cuando intentas registrar los acontecimientos contagiosos? Es una pregunta excelente, Tomás. Como acabas de decir, la incertidumbre es inevitable, especialmente al comienzo, y con los brotes a menudo podemos tener una respuesta aproximada ahora o más tarde, pero no podemos esperar hasta tarde. A ver, aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, entender la incertidumbre o la incerteza de tus datos y el efecto que esto tiene. Por ejemplo, si tienes casos u hospitalizaciones o muertes, cada una de ellas te dará una conclusión distinta sobre el número R, porque ciertamente nos dice algo distinto sobre lo que está ocurriendo y en qué poblaciones está ocurriendo. Pero como tú dices, la mala información o la desinformación también es importante en relación a cómo la gente entiende la evidencia. Y de nuevo, creo que podemos observar los distintos componentes del número de reproducción y cómo podemos intentar reducir la desinformación. Una manera es intentar perseguir la desinformación y de alguna manera detenerla o evitarla. Pero lo que está haciendo la gente cada vez es reducir la susceptibilidad de las personas, hacer que la gente sea menos susceptible a estas fuentes de desinformación. O sea, si piensas por delante o piensas qué problemas se pueden producir con la vacunación, pues bien, incluso si esta desinformación surge, la gente será menos susceptible a la misma. Y eso significa que puedes reaccionar anteriormente, por delante del problema, antes de que se produzca. Entre paréntesis, Adam, acabo de comprar tu libro y se lo recomiendo muchísimo a todos y todas, porque contiene muchísimos ejemplos de casos que son debatidos en gran profundidad, mucho más de lo que he podido presentar aquí. Y está muy bien presentar las reglas generales, si las puedo llamar así, del contagio. Pero pensando en esto y pensando en algo que estaba pensando mientras leía tu libro y que me ha venido a la mente también mientras te escuchaba en tu intervención, a ver, yo entiendo, por supuesto, como científico que soy, yo entiendo que tenemos que reducir de alguna manera la complejidad para convertirlo en algo gestionable. Pero, por ejemplo, algunas de las analogías que tú utilizas, como por ejemplo la analogía financiera en comparación a de la enfermedad infecciosa, hoy en día cuando hablas en línea, podríamos decir, la influencia en línea en comparación a una enfermedad, hay un aspecto muy distinto y es la actitud del sujeto. En una enfermedad o eres neutro o intentas evitar la propagación. Mientras que en línea, en las situaciones en línea, claramente no existe esto. O sea que la gente intenta maximizar la propagación. ¿Y esto cómo se toma en cuenta cuando haces este tipo de comparaciones entre estos sistemas tan distintos? De nuevo, un punto muy interesante, el que mencionas. Los objetivos son muy distintos, cuando haces un seguimiento de una epidemia.
y en línea a la gente le gusta la propagación. Bueno, todavía podemos aprender de los distintos componentes, los distintos componentes de la transmisión. Por ejemplo, podríamos utilizar mascaretas para reducir el potencial de transmisión. En línea la gente puede intentar adaptar la emoción o la información que comparten para aumentar esa velocidad de transmisión. O sea que estas analogías a las que me refería anteriormente son útiles para entender lo que podría estar ocurriendo de fondo. Pero creo que existe una diferencia que es muy importante, en particular los tipos de actitudes y creencias. Para un virus, en general, lo obtienes de otra persona. O sea, si te enfermas es porque alguien te lo ha contagiado, alguien te ha infectado. Mientras que las creencias, existe una evidencia creciente de que necesitas de más exposición para adoptar una creencia. Por ejemplo, la gente en Facebook que tienen una afirmación política. Será más adoptado cuando empiecen sus amigos a adoptarlo. Y esto es importante para la velocidad de la transmisión, porque, por ejemplo, para un virus simplemente se necesita de una persona para introducirlo en un país. Pero, por ejemplo, las visiones políticas para introducirlas en un grupo social necesitas de ese refuerzo y de exposiciones múltiples, lo cual significa que la estructura de la comunidad, si pensamos en las empresas o la interacción que tienes, tiene que ser distinta para permitir que ese ímpetu llegue al punto en que pues, esa idea sea adoptada. Hombre, claramente, esto es algo que no se me había ocurrido y creo que es muy interesante. La idea de estar expuesto una vez a un virus ya es suficiente para adoptarlo, mientras que una creencia, bueno, en una situación en la que hay distintas opiniones, claramente hay influencers, personas que son como un hub para la propagación de creencias en este caso, pero creo que tu entorno o tus conexiones claramente desempeñan un papel, mientras que en el caso del virus esto no es así. O sea que me parece interesantísimo lo que acabas de decir. A ver, yo no pensaba hablar del COVID-19, porque tú también previamente has mencionado que tu presentación va más allá del COVID, pero dado tu posicionamiento, bueno, quiero preguntarte tu opinión sobre toda una serie de cosas a las que nos tenemos que enfrentar todos. A ver, existe en tu libro una sección en la que mencionas a Carol Merritt, que es una experta en salud pública. Y básicamente, la cita que haces es que para acabar una pandemia y para vencer una pandemia existen tres factores. Primero, necesitamos entender lo que está ocurriendo, o sea, una comprensión empírica de la situación, ¿correcto? El segundo es, bueno, proponer una buena solución y hay maneras de implementar esa solución. Y en tercer lugar, la voluntad política de que esto funcione. Claramente, no te quiero poner en una situación incómoda hablando de política, pero ¿crees tú que en la situación en la que nos encontramos actualmente estamos cumpliendo con los tres factores para acabar con la pandemia? Estoy contento de que menciones esta cita, porque creo que es un resumen muy bien del desafío al que nos enfrentamos. Gran parte de los problemas con el COVID a nivel global han sido en momentos dados distintas partes de ese reto. Al comienzo, la evidencia no estaba con nosotros, en algunos casos ha habido un problema de implementación. Si hablamos de las pruebas o el de poder hacer un seguimiento de las infecciones o la trazabilidad, etc. Pero creo que gran parte de lo que estamos viendo en términos de la pandemia global tienen una naturaleza política o cultural en relación a lo que los países han estado dispuestos o no dispuestos a hacer. En algunos países asiáticos han estado mucho más dispuestos a seguir medidas draconianas, invasivas, con muchos más datos, y otros países dudan mucho a la hora de hacer esto. Y la ciencia quizás no ha sido tan distinta, simplemente se ha tratado de lo que políticamente algunos países han estado dispuestos a aceptar o no, o a realizar o no. Antes de escribir el libro, antes del COVID-19, a mí me habría sorprendido mucho ver, digamos, esta diversidad en todo el mundo en relación a estas reacciones. Y en gran parte esto simplemente es un reflejo de lo que los distintos gobiernos han querido
imponer, por decirlo claramente, en sus sociedades durante un año o dos. Efectivamente. Yo no sé si quisieras añadir algo, Josep. No. Vale. También hay una cosa que siendo científico yo mismo quiero compartir contigo, porque claramente tú has estado más expuesto a la sociedad y yo quisiera compartir mis pensamientos contigo. Mientras presentaba mis pensamientos, me he visto positivamente influido. Cuando hablamos de la ciencia y de los modelos matemáticos en los medios de comunicación, y es sorprendente porque no estamos habituados a esto, por lo menos no aquí. Y me preguntaba si tú piensas o si conoces a alguien que esté analizando si las sociedades en las que las matemáticas en particular son más estudiadas o enseñadas, o si países en los que los estudiantes tienen mejores notas en matemáticas o mayores conocimientos matemáticos, ¿existe alguna evidencia de que las sociedades que claramente tienen éxito en las matemáticas a nivel educativo entienden mejor lo que los epidemiólogos les dicen cuando les explican los aspectos matemáticos y para explicar las acciones tomadas por los políticos? ¿Tienes alguna experiencia en relación a esto? Esta pregunta me encanta, magnífica. Mira, siempre es difícil saber exactamente cuál es la diferencia entre los países, pero es muy sorprendente que algunos de los países que han luchado muy bien contra esta pandemia, los perfiles de las personas que están al mando son distintos de los que tienen en otros países. Y está muy bien. Digamos, la ciencia ahora es más preeminente, está más presente, y esto ayuda a las personas a extraer sentido de lo que está ocurriendo. Pero seguramente ha habido algunos conceptos básicos que los periodistas o personas responsables de las tomas de decisiones no habían entendido del todo. El más evidente es, por ejemplo, las brechas que vemos en el proceso biológico. Si tienes una infección, se necesita de tiempo para tener los síntomas o para transmitirla. En varias ocasiones este año, yo he tenido que indicar este concepto, de que el hecho de que no tengas muchas hospitalizaciones en estos momentos no significa que no tengas un problema, porque existe un tiempo biológico que se necesita. Y yo creo que estas ideas básicas y la conciencia de cómo funcionan las cosas estadísticamente o biológicamente pueden hacer que las personas pues sigan un curso de acción distinto. Sí, realmente esto es algo que algunas personas incluso no han mencionado. La idea de que dependiendo el país del mundo en el que estés analizando esta pandemia, en mi imaginario hay un triángulo de factores. El primero es la economía, el segundo es la sanidad pública, y el tercer son los derechos individuales. Y puedes moverte por este triángulo, y algunas personas no están dispuestas a sacrificar sus derechos individuales. Pero entonces tienes que sacrificar o bien la sanidad o bien la salud, o puedes perder la economía en aras de sacrificar los otros dos ejes. Y yo me preguntaba, en ese sentido, ¿consideras que esto es algo que podremos modelar para futuras crisis? No simplemente la experiencia, por lo menos desde mi punto de vista, no es la fuente, la velocidad de contagio o la propagación del contagio, sino cómo las sociedades reaccionan ante algunos acontecimientos particularmente contagiosos para elaborar un modelo matemático desde una perspectiva socioeconómica para evitar unas crisis futuras. A ver, esta es un área de investigación muy importante en relación a estas respuestas comportamentales. Esta pandemia nos proporciona una oportunidad de entender esto. Especialmente la pregunta de qué habría ocurrido si los gobiernos hubiesen introducido medidas. Y esto lo hemos visto en la pandemia. La gente cambia de comportamiento. Ves ante el problema cómo la gente cambia a tu alrededor. Y esto lo hemos visto durante todo el año, las respuestas de las personas,
las medidas en el campo laboral. Algunas medidas quizás han sido menos eficaces que otras, algunas personas se han hecho más prudentes y todas estas cosas influyen sobre la epidemia también. Y yo creo que el papel que desempeña el comportamiento es muy importante. Y ahora vivimos en una época en la que tenemos muchos más datos de los que teníamos en 1918 con la famosa gripe española. No teníamos los datos en aquel entonces de cómo estaban cambiando los comportamientos de las personas, pero ahora sí que tenemos esos datos. Y también hay que añadir la interacción entre la economía y el comportamiento y cómo esto es algo que claramente es muy complejo, pero es algo que es muy importante de entender. Por ejemplo, en el Reino Unido, y estoy seguro de que en España también y en otros países también, había algunas cosas que estaban abiertas durante el verano, pero que a la que la gente no acudía, pero que estaban preocupados por la pandemia. O sea que era casi la reacción individual para el impacto sanitario y el impacto económico es enorme. Y algunos países pueden estar, de alguna manera, paralizados en algún punto de ese triángulo que mencionas. Y es una dinámica compleja e interesante la que se produce. Bueno, lo siento, pero esto me trae a mi última pregunta. Porque otra reflexión que se me produjo, que se me ocurrió, es que creo que claramente aprenderemos de esta pandemia a muchos niveles distintos. Pero precisamente en tu libro tú también hablas de enfermedades globales como la SIDA, el ébola, que no están únicamente en Europa o en los Estados Unidos, sino en la SARS, por ejemplo, en países en vías de desarrollo. Lo que aprenderemos de esta pandemia lo podemos directamente aplicar a los países en vías de desarrollo. Espero que sí. Espero que sí. Espero que, dado el impacto que esto ha tenido, espero que aprendamos la lección para el futuro. Y como tú muy bien dices, Tomás, tener ese conocimiento puede ser compartido ampliamente. Y lo que hemos visto en términos del impacto global no será únicamente lo que se aprende en los países europeos. Yo creo que hay países con recursos muy limitados que lo han hecho muy bien. Y probablemente también hay conocimientos que podríamos adquirir de ellos, en comparación a lo que han hecho los países mucho más ricos que no han tenido resultados tan buenos. O sea que aquí tenemos mucho material que aprender, mucho material. Y espero que esto nos ayude a cómo tratamos las pandemias futuras. Yo quería plantearte un par de preguntas. En unas declaraciones tuyas hace unos meses, decías algo así como el mundo se dividirá en dos mitades según lo bien que cada país controle la pandemia. ¿Se están ya prefigurando estas dos mitades? Creo que sí. Con los datos que vienen de Europa en este invierno y, digamos, las economías asiáticas que vuelven a crecer, estamos viendo unas partes muy divergentes aquí. Si los países europeos tienen meses y meses de confinamiento y de dureza, esto va a marcar mucha diferencia a nivel económico, Entre los países. Pero a mí me parece que hay una diferencia que empieza a ser preocupante, ¿no? Que es la sensación de que quienes lo han resuelto mejor han sido los países más autoritarios. Y esto nos podría conducir a una especie de post-COVID de tendencia autoritaria, porque no hay nada a lo que sea más sensible en la ciudadanía que aquello que le afecta a la propia salud, ¿no? El miedo y la culpa, que es el otro factor de este caso, la culpa de contagiar a la persona próxima, son los dos instrumentos más poderosos de la servidumbre voluntaria, ¿no? Y por tanto, en este sentido, da miedo que se produzca una fascinación autoritaria post-crisis. Pues creo que esto en Europa ha sido una preocupación continuada, Gran parte de las medidas que se utilizan en Asia, si analizamos incluso Corea y Taiwán, que seguramente tienen un gobierno menos autoritario que el resto de países asiáticos, esas medidas que se han concentrado en los datos personales y en hacer un seguimiento de las personas no han sido utilizadas en Europa. Y esto refleja hasta qué punto es fuerte, digamos,
los principios europeos. Muchos países en Europa se han visto forzados a tomar decisiones por el virus. Y esta es una de las cosas que han sido un auténtico reto desde el punto de vista de lograr un equilibrio entre ese deseo de de conservar nuestras libertades con el virus que te impone tomar algunas decisiones muy difíciles. Incluso aquellos países que hacen grandes esfuerzos para mantener a sus países abiertos y ahora se ven obligados a introducir e imponer medidas adicionales. Entiendo perfectamente lo que me planteas, ¿eh? Es decir, hemos trabajado en muchos proyectos en los que, bueno, tratamos esto y creo que son temas candentes, importantísimos, pero dada la situación, yo creo que es algo que tenemos que reflexionar. O tenemos medidas más estrictas o más datos desde el comienzo que nos pueda permitir tener más libertad en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que la próxima sea presencial, que puedas estar aquí con nosotros. Con mucho gusto te volveremos a invitar para que esto sea posible. Muchas gracias, Adam, por este rato, buen rato que nos has hecho pasar. Muchas gracias. Thank you. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i ens tornem a veure després d'aquestes estranyes vacances de Nadal que tindrem a Michael Sandel parlant de la meritocràcia. Moltes gràcies.